yo creo que ya va a ser el momento, yo creo, de ir empezando, porque si no, luego siempre pasa la de siempre, ¿sabes? Que nos liamos hasta las 1000 y tampoco quiero yo que nos estiremos, ¿sabes? Eh, bueno, pues nada, ya sabéis, el tema, digamos, va de BHO, conceptos básicos, algo bastante sencillito. Ya sabéis que tampoco, ¿entiendes?, vamos a complicarlo mucho, porque la intención es, pues, dar eso, nociones básicas para que sepáis, digamos, cuáles son los materiales necesarios. Pues pequeñas diferencias, digamos, para obtener texturas distintas y tal, y bueno, empezar a poder jugar, porque ya sabéis que aquí en Alicante mucha gente cultivamos y tal, pero realmente muy poca gente le da caña a todo lo que son los extractos, y es una muy buena optimización de cultivo en el aspecto de que muchas veces los extractos los vamos a hacer con los materiales que muchas veces desechamos. Hojas que realmente al hacer la manicura todavía tienen resina, cogollos feuchos, así que podemos prescindir de ellos según la producción que tengamos, ¿no? Entonces la idea está en que pues con ese restante podamos hacer algún aceitito, alguna movida, ¿no? Y maximizar un poquito nuestra producción, ¿vale? Ya sabéis que el BHO, la sigla significa butane hash oil, ¿vale? Y que por tanto pues lo que vamos a utilizar son solventes, ¿vale? Solventes en este caso tipo gas, que ahí pues normalmente se utilizan dos, ¿vale? Hay más tipos de solventes, pero en este tipo de extractos se utiliza butano, isobutano, ¿vale? Que es este tipo de gas, que son gases que tienen 12 hasta 12 refinados, 24 refinados, dependiendo de la marca, ¿vale? Y que van bastante guay. Y luego tenemos el Dexo, ¿vale? Que es un dimetiléter, que es otro tipo de gas que ahora os explicaré un poquito más, porque realmente es un gas mucho más efectivo, mucho más sano y menos volátil. Pero también a su vez es un poquito más caro. Realmente tiene el porqué, y ahora de todas maneras os lo explicaré un poquito mejor, ¿vale? El tema, digamos, del butane hash oil, de este tipo de extractos, se basa básicamente en coger, ¿vale? Llenar estos tubos. También aclarar, ¿vale?, que lo que vamos a hacer es una explicación sobre circuitos abiertos, ¿vale?, que son los extractos, digamos, los extractores que cualquier, digamos, consumidor de a pie puede tener, ¿vale?, porque valen muy baratos, ¿eh? Está claro, ¿me entiendes?, que esto pues son extractores de tipo abierto, cuando hay de tipo semicerrado y de tipo cerrado, ¿vale? Esto realmente, pues los extractores de tipo semicerrado, aparte de tener este tubo, digamos, para poner el material, pues tienen válvulas de presión para poder, digamos, arrastrar mayor cantidad de material, y los circuitos cerrados directamente recirculan el gas, de manera que pues no vamos a gastar botella y otra botella y otra botella. Aparte, los circuitos cerrados pues eliminan un lubricante que tienen los gases, ¿vale?, que se llama Mystery Oil, y que realmente pues es una movida que se introduce en todos los gases embotellados, pero que a su vez es ciertamente tóxico, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado, ¿vale?, con el consumo de BHO cuando lo hacemos con extractores de circuito abierto. No hay que abusar tampoco, ¿vale?, de consumir muchísimo, ¿vale? De todos modos, fijaos que nosotros intentamos trabajar siempre, ¿vale?, con purgados al vacío, ¿vale?, ya sean sistemas de este tipo, más, digamos, también para el consumidor de a pie, o ya sea con hornos de vacío digitales, que ya son mucho más caros y que realmente dan una textura pues muy profesional, ¿vale? Básicamente lo que voy a explicar un poquito también son los protocolos de seguridad, que yo creo que también es muy importante cuando trabajamos con gases, ¿vale? Porque realmente ya sabéis que pues con estos, como nos fumemos un porrito cuando estamos haciendo esta movida, ponemos saltar por los aires, ¿vale? Se ha dado casos aquí en Alicante, ¿me entiendes?, de gente que ha reventado el piso, y realmente, ¿me entiendes?, pues esto es un problema, ¿vale? Porque pues como no tengamos cuidado podemos tener un accidente en casa, y realmente yo recomiendo pues que esto se haga a las afueras, o sea, fuera de lo que es una habitación. Si podemos hacerlo en el porche de la casa o en el balcón, algo así, sería lo ideal, ¿vale? Si tenemos que hacerlo en interior, por ejemplo, tenemos que recalcar que, pues eso, nada de fuego, nada de fumar, nada de cocinas de gas, y luego aparte, por ejemplo, evitar trabajar con luces de halogenuros o vapores de mercurio, ¿vale? Es decir, trabajemos con luces de LED, ¿vale?, o trabajamos con luces de estas de tipo fluorescentes, pero no con luces, digamos, que puedan hacer conexión con este gas y que por tanto, sin querer, volemos igualmente por los aires, ¿vale? También depende de la cantidad de gas que trabajemos. No es lo mismo trabajar una botella que trabajar 20, ¿vale? Entonces, eso es lo primero. Luego, todos los materiales que utilicemos tienen que estar impolutos, ¿vale? Tener en cuenta que al final el consumo, digamos, de un extracto
pues se basa en eso, ¿no? En intentar tenerlo lo más puro y lo más limpito posible. Y si los materiales están sucios y trabajamos con las manos, etcétera, pues al final probablemente se nos cuele más de un residuo, más de una mierdecita, ¿vale? Entonces siempre recomendamos el uso de guantes, guantecitos de nitrilo, ¿vale? Que además nos van a ayudar a soportar también la temperatura de los extractores, porque esto, tener en cuenta que en el momento en el que introducimos el gas en el extractor se va a poner a una temperatura tremendamente fría, ¿vale? Probablemente alcance los menos 50 grados, menos 70 grados, entonces hay que tener cuidado, ¿entiendes? Con estas movidas, hay que utilizar guantes de protección, etcétera, ¿vale? Voy a decir, digamos, algunas de las cositas que considero necesarias para poder hacer esta movida, y luego voy a decir materiales secundarios, ¿vale? O sea, materiales que creo que pueden haceros un papelón si os vais a poner a hacer esta movida, porque, pues eso, ¿no? Se puede hacer con poca cosa o ampliarlo un poquito más. Lo más importante, obviamente, es el extractor, ¿vale? No tenemos por qué complicarnos la vida, y os digo que hay extractores que valen 40, 30, 50 euros. Dependiendo de la cantidad que vayamos a utilizar, nos puede hacer el papel para hacer una pequeña pruebita con materiales que nos sobran de nuestra par de plantitas autoflorecientes, y ya nos puede dar cositas ricas. Los retornos varían, ¿vale? Normalmente en circuitos abiertos, que es lo que vais a poder utilizar vosotros y yo, ¿vale? Va a ser más o menos un retorno entre el 10% y un 15%, ¿vale? Depende también siempre de la materia prima que vayáis a elegir, o sea, que vayáis a trabajar. Al final lo que metes, sacas. Esto es súper importante, por mucho, me entiendes, que metamos ahí, si metemos mierda de hierba, el extracto va a ser un extracto de mierda, hablo en plata, ¿vale? Entonces hay que intentar pensar eso, ¿no? Que si queremos obtener un buen extracto hay que meter un material relativamente bueno. Entonces, extractor, fundamental, bandeja de Pirex, fundamental, ¿vale? Podemos trabajar también con platos de silicona, ¿vale? Pero ahora os explicaré por qué yo prefiero personalmente, bueno, según, pero ya os digo, normalmente trabajaremos con Pirex, entre otras cosas porque Dexo, que es el otro gas que os he comentado, es un solvente tan fuerte que puede llegar a reventar, digamos, plásticos y siliconas. Entonces no podríamos utilizar ningún extractor de plástico, no podríamos utilizar la silicona si utilizamos el dimetiléter, ¿vale? Filtros de café, muy importante para poner a la salida de los extractores y poder filtrar el material, y que realmente el material salga lo más translúcido y lo más filtrado posible. Ya sabéis que al meter, digamos, la presión que ejerce el gas, muchas veces vamos a arrastrar también pequeñas partículas de materia vegetal, etcétera. Si no tenemos buenos filtros, digamos, a la salida del extractor, se nos va a colar, digamos, toda esa materia en el Pirex y nos va a joder el extracto. Entonces es importante, digamos, tener filtros de café, incluso filtros metálicos para poder poner varios filtros. Cuantos más filtros, tampoco digamos una barbaridad, pero si ponéis un filtro metálico y dos de café, o uno de café y el filtro metálico, perfecto, mejor que uno solo, ¿vale? Materiales secundarios, por ejemplo, los guantes, y por ejemplo yo utilizo mucho la máscara, las típicas mascaritas estas de hospital, ¿vale? El gas tiende a subir, os va a dar en todo el careto y no es nada agradable, ¿vale? Cuando nos ponemos a hacer esta movida, estar respirando gas, ¿vale? Entonces son materiales que puede parecer una tontería, pero nos hará un papelón, ¿vale? Hay extractores, este es el extractor, digamos, que hemos traído, que teníamos por aquí, digamos, a mano, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, tengo un extractor de la propia marca Dexo que tiene un trípode, ¿vale? Y pues se hace bastante útil a la hora de poder meter el gas, ¿vale? Y no tener que estar sujetando el propio extractor, etcétera, ¿vale? Entonces podemos improvisarlo, podemos comprarlo o podemos hacer cualquier movida para intentar tener un trípode para el extractor, ¿vale? Y luego, pues el tema del gas. El tema del gas es lo que os explicaba, digamos, de que hay dos básicamente, ¿vale? El isobutano, que es el que solemos utilizar, ¿vale? y luego tenemos el Dexo, que es un dimetiléter. Voy a explicaros las diferencias básicas entre los dos materiales, ¿vale? Para que entendáis por qué uno es utilizado muy comúnmente, digamos, en la industria alimenticia, ¿vale? Porque realmente es un gas sueco de muy alta pureza, ¿vale? Es decir, no tiene apenas ningún residuo tóxico, y tiene aparte, digamos, la particularidad máxima de Dexo es que tiene, digamos, el arrastre de moléculas polares y apolares. Esto, que puede sonar muy raruno y muy químico, tiene un sentido muy lógico, y es que, por ejemplo, los terpenos, que no sé si sabréis que son los encargados del sabor y el olor y de la modulación de los cannabinoides, son moléculas apolares, ¿vale? Entonces, cuando utilizamos isobutano solamente estamos arrastrando molécula polar y por tanto solamente estamos arrastrando cannabinoides, pero cuando utilizamos Dexo estamos arrastrando también molécula polar y por tanto estamos arrastrando también los terpenos. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo primero, que nuestro concentrado va a tener mucho más sabor y mucho más olor, y lo segundo, que obviamente al arrastrar más moléculas
tenemos más peso, ¿vale? Entonces el retorno es mayor, ¿vale? Utilizando la misma cantidad de gas y la misma cantidad de hierba vas a tener un mayor retorno, ¿vale? Y probablemente de una mayor calidad, ¿vale? También hay que decir que Dexo, por ejemplo, se utiliza con flores y no tanto con recortes, precisamente por ese poder de extracción que tiene. Nos podría liar el percal de que nos tire, digamos, la clorofila de los recortes, ¿vale? Si utilizamos trim, probablemente nos arrostre clorofila y al final acabe siendo un material, digamos, mucho más opaco y mucho más verdoso, ¿vale? Y la intención es hacerlo lo más transparente y lo más translúcido posible, ¿vale? Por ejemplo, os puedo decir como dato interesante que, o sea, una botella de Dexo, ¿sabes? 400 mililitros de Dexo equivaldrían a 900 de isobutano, o sea, es más del doble de la capacidad. Una botella de Dexo son 500 mililitros y una de Colibrí son 400, pues lo dicho, ¿sabes? El Dexo, si pudiésemos poner la relación, equivaldría a 900 mililitros de isobutano. También es cierto que es mucho más caro, de hecho es prácticamente el doble de caro, ¿vale? Pero obviamente, ¿me entiendes? Los resultados saltan a la vista. Luego, aparte, tener en cuenta que es un gas mucho más seguro a la hora de la manipulación porque es mucho menos volátil y por tanto a la hora de explosiones, de toda esta movida que hemos explicado antes de los protocolos de seguridad, pues tendríamos la particularidad de que es un gas mucho más seguro, ¿vale? Realmente muy interesante utilizarlo por eso, ¿no? Por sobre todo la baja toxicidad que puede tener en relación al isobutano, ¿vale? Vale, vamos a ver cositas. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es otro concepto que yo considero que es el más importante cuando hablamos de extracciones, la preservación de la cadena de frío. Esto es un concepto que realmente agradezco mucho a la gente de Requiem, a Ángel, ¿vale? Porque en un seminario que fuimos a Madrid a ver, ¿vale? Pues esto nos lo metió muy duro en la cabeza, ¿vale? Cadena de frío, cadena de frío. Realmente, pues esto igual que en la comida, sabéis que cuando realmente congelamos un alimento y luego lo descongelamos, pues pierde, digamos, la calidad. De hecho, ya te digo que normalmente se echa a perder. Pues con la marihuana sucede algo muy parecido. Es decir, cuando nosotros cortamos una planta, el tricoma está, pues también hay que tener en cuenta que según cuando cosechemos, ¿vale? Si cosechamos un poquito antes de lo normal, el tricoma, si lo vieseis a través de un microscopio, que yo lo recomiendo mucho, que miréis antes de cosechar cómo están los tricomas, la maduración del tricoma, el tricoma al principio la planta está en cristalino, luego empieza a tomar un color lechoso y después acaba teniendo un toque ámbar, ¿vale? Entonces, el rollo está en que si nosotros dejamos la cosecha sin conservar en frío, sin conservar al vacío, este tricoma por oxigenación, o sea, por oxidación, con el oxígeno, con el calor y con el tiempo, se va a ir degradando y aunque hayamos cortado la planta con el tricoma muy transparente, se va a ir fastidiando. Y eso al final se deduce otra vez en el color y en la textura del material. Es decir, al final, en vez de tener un extracto translúcido y transparente, tendríamos, si dejamos degradar demasiado el material, un material demasiado marrón, ¿vale? Y demasiado opaco. Algo que realmente pues va a perder en efecto, va a perder en sabor y en atractivo, ¿vale? Entonces, la preservación de la cadena de frío se basa en eso, en que nosotros cuando cortamos la cosecha, dependiendo también de si queremos hacer una extracción totalmente pues fresh frozen o si la queremos hacer ya en seco, etcétera, y muchas veces teniendo en cuenta precisamente el efecto que queramos que tenga esa extracción, pues vamos a dejarla en frío, vamos a mantenerla al vacío, lo ideal es eso, ¿no? Conservarla al vacío y meterla mínimo en una nevera, en un congelador, etcétera. Siempre utilizando pues esos sistemas al vacío o neveras no frost para que no se nos humedezca el material, porque si no, cuando luego lo metamos al extractor nos va a tirar también agua y nos va a guasear el material, nos lo va a joder, ¿vale? Entonces la preservación de la cadena de frío muy importante. ¿Tenéis alguna pregunta o alguna movida? Que tampoco quiero que esto sea bla 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 bla, ¿sabes? No, quiero que si tenéis alguna movida o alguna experiencia propia, lo que sea, lo compartáis y que no sea yo el que esté aquí, digamos. De hecho, no sé si me veis, que a mí lo de hablar y las cámaras no... ¿Vale? Entonces, si tenéis algo que preguntar, preguntarlo, ¿vale? Entonces, nada, pasamos a otro punto, ¿vale?
las texturas, ¿vale? Muchas veces la peña se pregunta, hostia, ¿cómo sale este Bader y por qué sale este Shader y ahora esto es Crumble y ahora esto es Moonrock y ahora esto es Live Resin y su puta madre? La verdad, hay muchas veces que la gente, ya sabéis que igual que el hash, se ponen a poner nombres, ¿sabes? A diestro y siniestro cuando prácticamente todo es más o menos lo mismo. Lo único que jugamos con, otra vez, las texturas prácticamente se obtienen dependiendo de la oxidación del material, es decir, cómo tengamos nuestro material de curado, la temperatura que utilicemos mediante el proceso de extracción, es decir, cadena de frío, y luego el purgado que le demos, el tiempo, la temperatura, etcétera. Entonces, digamos que dependiendo de la textura que queramos obtener, tendremos que tener en cuenta eso, la preservación de nuestro material, el modo de hacer el extracto, el purgado, etcétera. Lo más común, ¿vale? Y yo también lo he hecho cuando era más chaval, es purgar al baño María, ¿vale? La gente coge, echa el gasecito aquí, ¿vale? Y meten esto sobre otra bandeja con agua semicalentita, ¿vale? Esto no está mal, ¿vale? Realmente, si no pasamos de cierta temperatura, tenéis que tener en cuenta que los terpenos, por ejemplo, a partir de 60 grados se van fastidiando, ¿vale? Entonces vamos perdiendo sabor si subimos de esa temperatura. Y los cannabinoides, a partir de unos 90 a 110 graditos, también se nos van a tomar por saco. Nosotros utilizamos termómetros láser para comprobar constantemente la temperatura y comprobar que no nos estemos pasando de esos parámetros, ¿vale? Pero bueno, lo importante sobre todo de saber que el purgado al baño María es relativamente malo, ¿vale? Es pues que no te estás cargando más que el gas visible, ¿vale? El gas líquido. Realmente cuando metemos ese gas, esa plasta, una vez digamos evaporado el gas en las campanas de vacío o en los hornos digitales, eso se infla como magdalena, ¿sabéis? Pero además automático, pero increíble, ¿sabes? O sea, le das al botón y en menos de 5 segundos, si el gas, o sea, si la plasta está todavía licuadita, ¿sabes? Que no se ha enfriado, que no han pasado días después de que le hicieras, se infla como magdalena, pero que tienes en campanas como estas tan chiquititas, ¿vale? Os quiero mostrar un poquito. Ahí, aquí esto, pues ya ves, en menos de 20 segundos en los primeros purgados tienes que parar el motor porque te tocaría las paredes, ¿sabes? Se infla un montón y ahí es cuando te das cuenta de que, fuck, está lleno de gas, ¿sabes? Entonces me estoy fumando gas butano que además, pues ya os digo, es tóxico, ¿vale? Es tóxico, es cancerígeno, es una movida, por eso lo suyo es esto de utilizar el Dexo, ¿vale? O purgarlo un huevo, ¿vale? Purgarlo un montón. Por eso os digo, muestras muy bien purgadas en Estados Unidos sobrepasan los porcentajes, digamos, de metales pesados, digamos, que el ser humano permite. Por eso os digo, hay que consumir cantidades, digamos, ¿sabes? Os lo digo porque tengo colegas, ¿me entiendes? Que se fuman 5 gramos de extracto al puto día. ¿Me entiendes? Se meten piponazos, tío, como vemos en los americanos, ¿sabes? Que se hacen fideos así, bro, y te quedas diciendo, brother, yo me hago una pipita y casi me muero, ¿sabes lo que te digo? Y creo que tengo una tolerancia alta, tío. Entonces, la verdad, hay veces que no me lo explico. Luego la peña, ¿me entiendes? Pues como pasa cuando cultivamos con biominerales, que eso está cargado de metales pesados, tío, y luego por fumar todo el rato eso, si te da un ceporro que la flipas. Pero ¿de qué te sirve si luego a los 50 te entra cáncer y no sabes ni por qué? Pues es por estar consumiendo metales pesados durante un montón de tiempo inconscientemente. Entonces este tipo de movidas es lo mismo, hay que consumir, digamos, con cabeza, igual que todo, igual que las flores, igual que el alcohol, igual que el agua, ¿vale? Hay que tener, digamos, un poco de cabeza cuando consumimos todo esto. Pero nada, básicamente es eso, era el rollo de los purgados, el Mystery Oil que ya también os he explicado un poquito, ¿vale? Y luego, por ejemplo, pues una diferencia, por ejemplo, entre el isobutano y el Dexo también muy curiosa, es que, por ejemplo, a los gases butano, el gas butano de por sí no huele, no tiene ningún olor, entonces le introducen azufre, ¿vale? Para que nosotros cuando hay una fuga en casa, por ejemplo, detectemos que hay una fuga de gas y digamos, hostia, esto huele, pues lo que huele es azufre, ¿vale? Entonces el Dexo, por ejemplo, tampoco tiene esa movida. Entre otras cosas, el efecto positivo al hacer el extracto es que ese extracto va a tener el mínimo, o sea, el mínimo no va a tener toques a gas. Yo he probado extracciones, tío, que dices, mierda, me sabe a clipper, ¿sabes? Me sabe a mechero.
¿sabes lo que te digo? Y era por eso, ¿sabes? Porque han hecho extracciones con gases malucos y encima, pues ya os digo, a veces con purgados defectuosos y con materiales, ¿sabes? Que todos hemos empezado por debajo, pero ya os digo, tanto sacas, o sea, tanto metes, tanto sacas. Entonces, si queremos sacar un extracto de calidad, tenemos que intentar meter un material de cierta calidad, ¿vale? Y básicamente es eso, no quería tampoco, ¿me entiendes?, pegaron mucho la chapa, ya me dijeron que tenía que ser algo muy reducido y muy, ¿vale?, muy escueto, entonces no quería tampoco ampliarlo mucho porque sé que el nivel en Alicante está relativamente bajo y lo que quería era empezar, ¿me entiendes?, por dar conceptos básicos para que entendáis que el BHO tampoco es ninguna locura, no necesitáis, ¿me entiendes?, ningún material de otro mundo para poder hacer un extracto, ¿me entiendes? Y que realmente, ¿me entiendes?, es una gran optimización del cultivo, ¿vale? Es una manera, ¿me entienden?, bastante barata, digamos, de hacer extracciones. Tenéis también, digamos, el típico dry, el típico isolator water hash, están ahora poniéndose muy de moda, digamos, los extractos de rosin, ¿vale? Pero realmente los extractos de BHO son los que más altas concentraciones de THC tienen, ¿sabes? De hecho, ahora os enseñaremos un par de movidas y tal. Yo me he traído ahí unos diamantes que son, pues los diamantes son el extracto más alto, digamos, del mercado actual, ¿vale? Alcanzan niveles de casi un 100% de THC. Su 99,9% de THC ha llegado a aislar. Uno de lo que yo considero mi referente, ¿vale?, es Faisal Baderman, ¿vale?, de Oil Hunters, que es otro señor, al igual que Ángel que antes he mencionado de Requiem. Son gente, ¿me entiendes?, de la que yo he aprendido un montón, sobre todo y por el trabajo que están haciendo, más todavía por la filosofía que tienen, ¿vale?, por lo que transmiten, ¿vale? Entonces, esta gente ha sido capaz de hacer trabajos, pues que están trabajando para laboratorios farmacéuticos, están haciendo trabajos que ahora mismo la gente de los laboratorios no son capaces de hacer y ellos sí, porque llevan muchos años trabajando y ahora mismo pues son referentes internacionales. Entonces ahora os enseñaremos ahí un poquito de toda esta movida y vamos a ver si nos pegamos también un par de piponazos, ¿sabéis? Y nada, hasta aquí hemos llegado, chavales. Yo espero que os haya molado la movida. Ya sabéis que tenemos el grow ahí al lado de la Plaza Manila y que sois bien recibidos todos ahí. Y que en cualquier cosa que os pueda ayudar fuera de lo que es compra o cualquier movida, ¿entiendes? Ya sabéis que tenéis ahí una biblioteca cannábica, que es un poco la función que se intenta hacer, ¿vale? Yo creo que los grows y las asociaciones de nuestra provincia están muy apalancados, con perdón, ¿me entiendes?, de los presentes, hermano, ¿me entiendes? Hay que intentar incentivar el dar la información y darla gratis, ¿sabes? Y crear cultura, ¿sabéis? Porque al final, si no creamos cultura cannábica, estamos jodidos. Luego lo que nos quejamos de que nos multan, nos quejamos de que nos dan mucho por saco con el autocultivo, pero luego no lo luchamos nada, no creamos equipo, ¿sabes? No hay unión. Entonces necesitamos culturizarnos lo primero, y me incluyo, ¿sabéis? No soy ningún sabiondo de la hierba ni nada, simplemente soy el mensajero, ¿sabéis? Intento dar información, ¿me entiendes? Y ya está. Y ya está. Entonces vamos a ver si hacemos cosas guapas en Alicante. Mi intención ahora con el trabajo que estamos haciendo es precisamente poder contar con marcas como BioBiz, ¿vale? Con Jordi, que es para mí un hermano, ¿vale?, de esta marca, que son además, ¿me entienden?, marcas que representan el cultivo orgánico de puta madre, ¿vale?, y que son gente muy profesional, y mi intención es precisamente contar con ellos para poder hacer cositas y eventos muy guapos en Alicante, ¿vale?, para que la gente, ¿me entiendes?, de aquí, ¿me entiendes?, pues podamos, yo qué sé, despertar un poquito, ¿me entiendes?, y ver que realmente la marihuana no es solamente fumar porros y ponernos totiernos, ¿sabéis? Hay mucha gente que la utiliza por enfermedad y yo considero que ellos son la preferencia, ¿sabéis? Esta gente que está malita, que utiliza el cannabis porque su hijo tiene epilepsia o porque su marido tiene Parkinson o porque ella tiene fibromialgia o lo que sea. Yo en la tienda estoy muy contento con esa labor que se está haciendo, ¿sabes? Porque más que vender semillas, a mí me reconforta mucho cuando yo le doy un aceite de CBD a una clienta que tiene esclerosis múltiple y que le estoy quitando, digamos, parte de la medicina asquerosa y cargada de opiáceos, ¿me entiendes?, que nos están queriendo vender todos los putos días como si fuera la panacea, ¿vale? Cuando luego muy probablemente no la marihuana, sino muchas otras plantas, ¿vale?, nos puedan dar, digamos, una calidad de vida muy alta y un efecto paliativo, ¿me entiendes?, muy alto, sin tener que estar metiéndonos opiáceos ni mierda, ¿me entiendes?, que lo mismo te ayudan de aquí, pero te están jodiendo de acá. Entonces, básicamente es eso, un cultivador y un consumidor consciente, ¿me entiendes?, que sabe, ¿me entiendes?, de lo que quiere y que no solamente va a luchar por él, sino por el que está al lado, ¿me entiendes?, sobre todo porque el que lo necesita.